¿Listo, chicos? Sí. Sí, ¿Alguien necesita un poco más de tiempo? No, estamos ready. Perfecto. Bueno, entonces piensen que este síndrome de Boerhaave es poco frecuente y es más grave, ¿sí? Básicamente hay un desgarro transmural del esófago distal, ¿sí? Acá ya no hay un desgarro mucoso y submucoso, acá atraviesa todo, ¿sí? Digamos que sería como la úlcera que atraviesa eh, la muscular de la mucosa. Bueno, en este caso atraviesa a nivel transmural, la capa muscular. Y hay rotura esofágica. Entonces, la clínica va a tener aún mayor hematemesis, es decir, el paciente va a tener mucho sangrado, mucho sangrado. Luego, todo el contenido de la luz esofágica va a pasar a lo que es el mediastino. También va a pasar la sangre a nivel del mediastino y va a generar una mediastinitis grave. El paciente puede tener dolor de pecho, taquicardia y shock hipovolémico por la pérdida de sangre. Entonces, recuerden que el síndrome de Mallory-Weiss es un desgarro mucoso longitudinal y que este no es tan grave como el síndrome de Boerhaave. Y este síndrome de Mallory-Weiss en general no requiere cirugía y es de cicatrización rápida. Y este síndrome de Boerhaave sí necesita cirugía. Entonces, comparando uno con otro. Síndrome de Mallory-Weiss sucede sobre la luz de la unión gastroesofágica que puede extenderse al esófago distal. El paciente viene con hematemesis, es un paciente alcohólico. Y vean acá a nivel del esófago, a nivel gástrico, en la unión gastroesofágica, cómo vemos que hay una hemorragia digestiva alta. Hay un desgarro incompleto que solo afecta a la mucosa y a la submucosa, síndrome de Mallory-Weiss. En cambio, el síndrome de Boerhaave tiene un dolor de pecho, que era el Angor que habíamos hablado, el shock hipovolémico por pérdida de sangre, y ven acá cómo hay una rotura esofágica y esto va hacia el mediastino. ¿Se entiende esto entonces? ¿Estamos bien? sí. Muy bien. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de esofagitis por reflujo. Esofagitis viene de esófago, itis, inflamación. Es una inflamación del esófago dado por reflujo. ¿Reflujo de qué? Bueno, el contenido gástrico. Es un reflujo del ácido gástrico hacia el esófago, lo cual genera una inflamación del esófago. Esto, ¿qué va a suceder acá? El epitelio plano estratificado que vimos, que era el que tiene el esófago normalmente, es resistente a la abrasión de los alimentos, pero es sensible al ácido. Bueno, y el ácido gástrico es sensible, de modo tal que puede generarse esta inflamación. Causa más frecuente de esofagitis por reflujo es la relajación del esfínter esofágico inferior, que va a dar reflujo. Esto se va a llamar enfermedad de reflujo gastroesofágico, el ERGE. Otras causas de esofagitis por reflujo va a ser el consumo de alcohol, pacientes tabaquistas, obesidad, embarazo, hernia hiatal. ¿Saben qué es la hernia hiatal? Cuando Sí, cuando se te arma baja el el hiato. agujerito del diafragma. ¿Cuándo qué? Cuando se van las vísceras por el agujerito del diafragma, no sé. Muy bien, excelente. Sí, muy bien, excelente. Piensen que en lugar de estar intraabdominal, el estómago pasa a estar intratorácico, ¿sí? Y esto va a producir, por fenómenos de compresión por parte del diafragma, va a producir un reflujo gastroesofágico. Entonces, en la microscopía que vamos a ver eosinófilos intraepiteliales y neutrófilos dispersos, y también una hiperplasia de las células basales del epitelio del esófago. Vean acá. ¿Qué tipo de epitelio es? Dijimos. Plano estratificado. Epitelio plano estratificado. Lo que vamos a ver son todas estas células van a ser los eosinófilos intraepiteliales, y también ven que está marcado acá, esto sería la hiperplasia de las células basales característico de una esofagitis por reflujo.
Luego, las complicaciones que puede tener esta enfermedad puede ser, por un lado, esófago de Barrett, ¿sí? Recordemos que el esófago de Barrett es una metaplasia de un epitelio plano estratificado a un epitelio cilíndrico con células caliciformes. Luego, hematemesis, luego melena y estenosis esofágica. ¿Saben qué es melena? Material Ese fecal con sangre, que se ve oscura. Sangre, Porque la sangre viene de tipo de hemorragia digestiva alta y llega hasta que es encontrada en la materia fecal, se pone negra. muy bien, vamos a ver, el paciente va a referir que hace caca negra, ¿sí? Como si fuese petróleo, y es muy maloliente, y bueno, eso es característico de una hemorragia digestiva alta, que en este caso sería a nivel del esófago, ¿sí? Y luego, estenosis esofágica. ¿Por qué habría una estenosis esofágica como consecuencia de una esofagitis por reflujo? Asocia la inflamación. Por la inflamación aumenta por tumor la tríada, tétrada de Celso. Tipo hay inflamación, hay tumoración y eso obstruye. Sí, pero no. Asócienlo a inflamación crónica. Fibrosis. Por fibrosis, ¿sí? Por fibrosis, piensen que si hay reflujo constantemente por décadas, por años, esto va a generar inflamación crónica y eso va a generar el depósito de tejido colágeno, lo cual va a disminuir la luz del esófago. Bueno, esas serían las complicaciones. Ahora vamos a hablar del esófago de Barrett. El esófago de Barrett dijimos que era una metaplasia intestinal de la mucosa esofágica, que pasaba de un epitelio plano estratificado escamoso a un epitelio cilíndrico con glándulas y células caliciformes. Es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica. La epidemiología, hombres blancos de 40 a 60 años, pacientes obesos, pacientes con dietas que me gusta a mí, que es rica en chocolates, en cítricos, en picantes, en frituras, bueno, también alcohol, eso no corresponde a mí, bueno, no importa. Y en la macroscopía vamos a ver una mucosa, en la macroscopía, una mucosa metaplásica, que bueno, esto obviamente es una correlación microscópica, ¿sí? Que vamos a ver, parches o lengüetas rojas, ¿ven todo esto rojo? Esto sería la mucosa metaplásica del esófago de Barrett, y la mucosa está aterciopelada. Aterciopelada, sí, está bien. Bueno, en la microscopía dijimos que veíamos una metaplasia intestinal, es decir, paso de un epitelio escamoso a uno glandular cilíndrico con células caliciformes. A ver, vamos a dividirlo en un sector, de la izquierda y de la derecha. ¿En dónde ven el epitelio escamoso? ¿Derecha o izquierda? Los dos lados. Ok, pero mayormente. Izquierda. Para mí como a la Hay como en derecha. todos lados. Escamoso. Ok, pero en un área Como que a la predomina. derecha hay un gran pedazo. Derecha. No sé. Ok, acá toda la derecha, esto, en un área predomina, que vemos más epitelio plano estratificado, así sin glándulas, ¿sí? Esto sería lo más que se acerca a lo normal, ¿sí? Y después vemos una glándula acá, que esto es normal a nivel del epitelio del esófago. No. Depende del nivel de que estés. Ok, pero esto no es en la unión gastroesofágica, esto más No, arriba. entonces no. Y después les pregunto, a nivel gástrico, a ver, pensemos que esta es la unión gastroesofágica. A nivel gástrico, bueno, no, voy a reformular la pregunta, ya que la tiran. ¿Quién fue? Mica, ¿no? ¿Qué cosa? Que te tiré lo de Ah, la ¿no igual, fuiste que te vos? dije, Bueno, no importa. Vamos a hacer un jueguito. ¿Cómo diferenciamos la unión entre esófago de Barrett y epitelio normal del esófago con la unión gastroesofágica?
Y porque ¿Podés repetir? Sí, hasta yo me mareé, Frank. Ok, perdón. con las otras capas se me ocurre, tipo, si es esófago de Barrett, por más de que vos tengas la mucosa alterada, como que vas a seguir teniendo las glándulas en la submucosa, también la disposición de la capa muscular propia es diferente, en cambio en el estómago, bueno, claramente no vas a tener glándulas en la submucosa, y tipo el músculo se dispone de otra manera, como que si no puedo diferenciar entre las mucosas, como que vería las capas inferiores. Muy bien, y también hay, Para hacer oso. para que repregunto por los chicos, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial entre un esófago de Barrett, que dijimos que tenemos, por un lado, un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y glándulas, con la unión gastroesofágica? Que básicamente el esófago es un epitelio escamoso y a nivel gástrico, ¿qué tipo de epitelio tenemos? Cilíndrico simple. ¿Con células caliciformes? Células mucosas, que son medio primas, pero sí. ¿Hay células caliciformes, sí o no? No. O Ahí sea, hay está. células mucosas, pero no hay caliciformes. Muy bien, ese es el datito para ver a nivel del epitelio. A nivel gástrico no tenemos células caliciformes. En cambio, en el esófago de Barrett sí vemos células caliciformes. Ese es un dato que pueden, aparte de lo que dijo Mika, muy bien, que pueden usar a nivel del epitelio para diferenciar entre unión gastroesofágica con esófago de Barrett. ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien. Bueno, y después el esófago de Barrett, como ya habíamos hablado en pato 1, puede predisponer a una neoplasia, ¿sí? Obviamente que primero va a pasar de metaplasia, luego a displasia, que vamos a hablar de displasia de bajo grado y de alto grado. Básicamente la displasia vamos a ver un aumento de la proliferación epitelial, una hipercromasia, aumento de la estratificación, aumento de la relación núcleo-citoplasmática, y recuerden que puede ser de bajo o alto grado. Entonces, esto puede ser un terreno fértil para que nazca un tipo de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer puede nacer a partir de un esófago de Barrett? Un adenocarcinoma. Muy bien, un adenocarcinoma. Asócienlo a que el esófago de Barrett es un epitelio glandular, entonces de ahí lo pueden asociar. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de las neoplasias. Adenocarcinoma y carcinoma epidermoide. ¿Hay más neoplasias a nivel gástrico? Sí, hay más, pero estos son los más importantes. Entonces, vamos a hablar del adenocarcinoma. Adeno, hablamos de patrón glandular, carcinoma, neoplasia maligna. Suelen surgir del esófago de Barrett, se da mayormente en hombres. Esto es para el choice, muta el gen TP53, P16 y NK4, eso lo leen ustedes. La ubicación mayormente se da a nivel del tercio distal y puede llegar a invadir el cardias, ¿sí? A nivel gástrico. Entonces recuerden, adenocarcinoma tercio distal. ¿Cómo lo pueden asociar a esto para recordarlo? El esófago de Barrett lo veíamos más a nivel del tercio distal. ¿Por qué? Porque está asociado al reflujo gastroesofágico. ¿Dónde va a llegar más contenido gástrico? Bueno, a nivel del tercio distal del esófago. En cuanto a la clínica, ¿qué nos va a referir el paciente? Va a ser disfagia, odinofagia, pérdida de peso, hematemesis, vómito. ¿Por qué va a tener disfagia este paciente? Y vean la imagen esta. ¿Qué es disfagia? Es una alteración en la ingesta de alimentos, ¿sí? El paciente va a decir, me cuesta comer, no sé, cuando quiero comer una hamburguesa siento que no pasa. ¿Por qué puede pasar eso? Vean la imagen, relaciónenlo. Tiene una estenosis. Porque es estenosa, sí. Muy bien. ¿Y esto es por fibrosis? No, es por el tumor. Muy bien, es por el tumor, excelente. Odinofagia es dolor a la ingesta, pérdida de peso, le cuesta comer, le duele comer, ¿sí? Hematemesis, estas lesiones se pueden ulcerar, se pueden erosionar y pueden tener hemorragia, de modo tal que el paciente lo puede escupir, y vómitos también puede estar asociado. En cuanto a la macroscopía, van a ser masas de 5 centímetros de diámetro o más, como estamos viendo acá,
Y también vamos a ver, ya sean parches planos o elevados, en este caso es un parche elevado a nivel de la mucosa y puede ulcerarse o invadir a nivel del esófago y puede llegar a nivel del cardias, ¿sí? Y obviamente que puede hacer metástasis también. ¿Hasta ahora estamos bien, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Ok, muy bien. En cuanto a la microscopía, ok, adenocarcinoma, ¿qué vamos a ver en la microscopía? Aarón ya les habló. Glándulas. Muy bien, un patrón glandular, excelente. ¿Y cómo va a ser el epitelio de esas glándulas? Cilíndrico. Ok, pero hablamos de un adenocarcinoma, que es maligno. ¿Cómo cómo van a ser las células? Paratipía, mitosis aberrantes, pérdida de la histoarquitectura, un poco. Ok, ahí va a depender de la diferenciación, ¿sí? Estos, bueno, muy bien lo que dijeron, está excelente. Puede estar asociado al esófago de Barrett, es decir, pueden llegar a ver una zona de esófago de Barrett, digamos, típica, y que está asociado a un adenocarcinoma, ¿sí? O sea, los pueden encontrar a los dos juntos. Van a formar glándulas. Ven acá, hay una glándula, otra glándula, más glándulas, ¿sí? Este es el patrón glandular del adenocarcinoma. Luego, si hacemos zoom, veríamos todas esas características que estuvimos hablando con Aarón: anisocitosis, anisocariosis, mitosis aberrante, y cuanto más indiferenciado sea este adenocarcinoma, menos patrón glandular vamos a tener. Y estos tumores comúnmente producen mucina y forman glándulas, como estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, recuerden, a nivel esofágico producen mucina. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ahora vamos a hablar del carcinoma epidermoide. Entonces, carcinoma epidermoide. Esto no va, chicos, esto no sé por qué, o sea, lo copié, pero no lo modifiqué. Bueno, se los digo así rápido, bueno, no lo vean. Acá está. Los factores predisponentes, los factores de riesgo para el carcinoma epidermoide, también se da mayormente en hombres. Está asociado al alcohol, tabaquismo, pobreza, a una mala alimentación. Esto, bueno, dice el Robbins que se asocia más en afroamericanos y está asociado a estos genes que ustedes lo deben saber y no viene al caso que yo se los mencione, pero ahí se los dejo en la diapositiva. Ya subí la diapositiva en el Classroom, por si alguien quiere saber. En cuanto a la clínica, acá hay algo que quiero que sepan en cuanto a las neoplasias. Yo no digo que esto sea chamullo, porque no es chamullo y no es mentir y es más guitarrear. Sí, bueno, es chamullo. Pero en cuanto a las neoplasias, ustedes cuando les preguntan de la clínica, hay algo que siempre pueden decir y va a estar bien. ¿Qué va a ser? Pérdida de peso, astenia, adinamia. Con eso están más que bien, ¿sí? Si dicen esas tres cosas cuando les preguntan de cualquier tipo de neoplasia, van a estar muy bien. Pérdida de peso, astenia, adinamia, ¿sí? Con eso están perfectos. Para tuberculosis también sirve. Para TBC también sirve. Igual ya no sé si se habrán dado cuenta, en medicina ustedes pueden guitarrear bastante. A ver, no es mentir esto. A ver, ¿cómo puedo decir? No sé si alguno acá es músico, pero saben que en la música, cuando les dicen improvisar, tienen ciertas escalas para tocar. Bueno, sabes que la canción está en do, bueno, no tengo que tocar ningún sostenido, entonces, bueno, toco esta, y va a salir bien, y tenés progresión de acordes. Bueno, pasa lo mismo con medicina, ¿sí? Les preguntan algo y ustedes por ahí no saben. Si saben un poco las escalas, digamos, de la patología, pueden decir bastantes cosas y sin errarle, ¿sí? Eso no es mentir, eso no es inventar, eso es jugar con una progresión de conocimientos que ya tienen desde antes. No es algo desorganizado, sino que es algo organizado en base a conocimientos previos. Bueno, todo eso para justificar el chamullo que pueden meter en
en cualquier lado, pero está basado en conocimientos. Bueno, pérdida de peso, anemia ferropénica. ¿Por qué puede dar una anemia ferropénica un cáncer? ¿Cualquier cáncer o...? Este cáncer, por ejemplo. Y porque si hay disminución de la ingesta o dificultad, vas a comer menos. Ok, es un buen punto. Otra. Disminución de la absorción. Ok, pero ¿cuánto absorbes a nivel del esófago? No, poco. No, Sangrado. yo digo, como que no hay comida para absorber. O hemorragias. Pero, Ahí ya te dijo algo. Hemorragia. Hemorragia. eso. Ok, muy bien. ¿Por qué lo asocias a anemia ferropénica? Porque perdés eritrocitos y no se recircula la hemoglobina. Excelente, ¿sí? Por eso más lo asocio a la anemia ferropénica. Luego, hemorragia por úlcera. Recuerden que también este carcinoma epidermoide se puede ulcerar. Y en la macroscopía vamos a ver una lesión gris, blanquecina, que puede ser polipoide o ulcerada, no tengo una imagen, bueno. Y en la microscopía, ¿qué vamos a ver? Carcinoma epidermoide, escamoso. Yo no lo puse acá porque ustedes ya lo deben saber. ¿Qué vamos a ver en la microscopía? Perlas córneas. Ok, muy bien, excelente. Con eso estoy más que feliz. Pero, ¿algo más? Achipía. Puentes intercelulares, arena, no sé. Muy bien, excelente. Y estas células epiteliales se pueden disponer en nidos, ¿sí? Eso también es importante que lo sepan. Y también puede estar mal diferenciados, bien diferenciados o moderadamente diferenciados. Entonces, acá tenemos a la derecha, en cuanto a orden de frecuencias a nivel del esófago, tenemos el adenocarcinoma, que es el 10% de los cánceres de esófago a nivel del tercio distal del esófago y a nivel de los 2/3 distales del esófago. Y el carcinoma escamoso va a estar mayormente a nivel, o sea, puede estar en todo el largo del esófago, pero mayormente se ve a nivel de la porción media del esófago. Luego, en segunda frecuencia, tenemos el tercio distal y luego el tercio superior. Pero para que a ustedes les quede claro, adenocarcinoma tercio distal y carcinoma escamoso, piénsenlo más como 2/3 proximales, ¿sí? Pero este es el orden de frecuencia para que lo tengan. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí. Muy bien, tenemos 40 minutos para toda esta clase. Ok, dejamos de lado el esófago y vamos a ir a nivel del estómago. Tenemos, en cuanto a la anatomía, todo esto es el estómago con el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿sí? Curvatura menor, curvatura mayor. Vamos a tener, como habíamos hablado, una histología que está dado por un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Que secreta mucina. Y luego vamos a tener distintas conformaciones dependiendo de la localización en la cual estamos. A nivel del cardias, vamos a tener esta conformación. A nivel del fondo y a nivel del cuerpo gástrico tenemos esta conformación. Y a nivel de la mucosa pilórica tenemos esta conformación. Quiero que vean a nivel de la mucosa fúngica y del cuerpo que no tenemos tantas glándulas, ¿sí? Bueno, y eso, nada más. Bueno, vamos a hablar entonces. Patología gástrica, ya hablamos de la anatomía. ¿Qué patología vamos a ver? Gastritis aguda y crónica, úlcera péptica, gastropatías hipertróficas. Los pólipos lo van a leer ustedes porque si no, no llegamos con esta clase. Y tumores gástricos. Gastritis aguda y crónica, entonces. Gastritis aguda. Gastritis lo desglosamos: itis, inflamación, gastro, estómago, inflamación del estómago de causa aguda. Se da cuando se altera alguno de los mecanismos protectores
de la mucosa. Dígame algunos de los mecanismos protectores de la mucosa gástrica. Y El moco. El bicarbonato. Mucina. no, de la mucosa, boludo, el moco. Y el bicarbonato también. No lo guardé. No, pero la secreción de bicarbonato también, ¿no? Yo cada oportunidad que encuentro para bardear la tomás, la tomo. Pero pará, no dije mal, la No, no, secreción de pero eso está bicarbonato. bien igual. Ah, Ok, la secreción mucosa a nivel superficial es un mecanismo protector. La secreción de bicarbonato también es un mecanismo protector. También el flujo sanguíneo a nivel gástrico es un mecanismo protector. El tipo de epitelio que tenemos es un mecanismo protector. Bueno, eso. Sí. Carbonato, de hecho. No estaba tan mal. Sí, sí, está bien eso. Sí. me quería bardear, ¿no? Eso está bien. Era para bardear la tomás. Ah, bueno. Bueno, seguimos porque Nuestra si no... relación es así, esta es la dinámica que llevamos. Bueno, seguimos porque si no, no terminamos. Entonces, las causas que pueden generar una disfunción en cuanto a esos mecanismos protectores puede ser la infección por Helicobacter pylori, puede estar dada por el consumo de AINES, el consumo de alcohol, el tabaquismo. Tabaquismo están todos, ¿sí? O sea, si pueden dejar de fumar, chicos, mejor. Porque nada, en cualquier lado que vean, el tabaquismo está relacionado. El reflujo gastroesofágico, el estrés, la dieta y otras causas más que hay un montón, pero estas son los más importantes. En cuanto a la microscopía, ¿qué vamos a ver en una gastritis aguda? Puede estar en un estadio inicial, el epitelio puede estar intacto, o también puede haber una hiperplasia de las células foveolares en sacacorcho, se lo llama, y también podemos ver neutrófilos encima de la membrana basal. Eso habla de una inflamación activa. Quiero hacer un punto acá. Cuando vemos neutrófilos en un preparado, en general tendemos a hablar de inflamación aguda. ¿Vieron que lo vimos eso en Pato 1? Bueno, eso está bien, pero no tan bien, y se prefiere hablar de una inflamación activa más que inflamación aguda. Porque acá en gastritis aguda puede suceder que haya periodos de brotes y remisiones, de modo tal que en el intervalo de estos puede ser que no haya neutrófilos o puede ser que haya neutrófilos, y aún así sí, seguimos hablando de una gastritis aguda. Pero bueno, eso, nada, como para mencionar. Y pocos linfocitos y células plasmáticas. Acá decimos que hay linfocitos y células plasmáticas porque esto puede llegar a cronificarse. Entonces, tenemos las morfologías de las gastritis agudas, como estuvimos hablando. Al inicio, una fase inicial, vamos a tener una gastritis superficial aguda, el cual es asintomático, el epitelio está intacto y hay presencia de neutrófilos en la lámina propia, que estuvimos hablando de eso. Luego, puede haber una erosión de la mucosa y puede haber hemorragia, ¿sí? Hay desprendimiento focal del epitelio y hay neutrófilos en la lámina propia. Puede haber sangrado. Entonces, este paciente puede llegar a tener una hemorragia digestiva alta. Luego, otro estadio que vamos a ver es un estadio de gastritis erosiva aguda. Hay un desprendimiento aún más extenso del epitelio con erosión de la lámina propia y seguimos viendo neutrófilos y hay aún más sangrado. Y luego vamos a hablar de úlceras, que lo podemos asociar mayormente a las úlceras de estrés. Es más profunda, atraviesa la muscular de la mucosa y de vuelta, vemos lo que estuvimos viendo anteriormente. Neutrófilos y sangrado. ¿Puede haber linfocitos y plasmocitos? Sí, pero van a haber pocos. ¿Estamos bien en cuanto a gastritis aguda? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de gastritis crónica. Y acá vean que tanto gastritis aguda como crónica comparten la etiología que va a estar dado por el Helicobacter pylori. Es importante que recuerden eso. El Helicobacter pylori, gastritis, ya sea aguda o crónica, como también en las úlceras.
La causa más frecuente de gastritis crónica es la infección por Helicobacter pylori. Eso es de choice. El 90% de las gastritis crónicas está dado por infección por Helicobacter pylori. Luego, el 8%, 9% va a estar dado por causa autoinmune. Esto también es importante. Es la segunda causa de gastritis crónica. Y después tenemos otras causas como radiación, reflujo biliar crónico, la colocación de zona nasogástrica permanente, enfermedad inflamatoria intestinal, que vamos a hablar de enfermedad de Crohn. Entonces, en cuanto a la clínica de una gastritis crónica, el paciente va a presentar una epigastralgia. ¿Saben qué es una epigastralgia? Sí, ¿no? Dolor del epigastrio. Muy bien, dolor del epigastrio, excelente. Yo la verdad no sé, ¿ustedes ya cursaron qué cosas en semio? Porque no sé en cómo están, por eso. Cardio, respi, gastro, renal. Nefro, cardio, neuro estamos ahora. ¿Qué más tomé? Endocrino. Renal no. Sí, no. Ah, Renal renal sí. sí dijiste. Sí, nefro es lo primero que tuvimos. Digestivo nosotros no. Ah, digestivo no. Bueno, ven, hay algunos que no vieron Pero digestivo. cosas así. Digestivo tenemos en diciembre, así que vamos a tener pato regular, si Bueno, Dios quiere, para cuando Epigas y y algia, dolor, epigastrio. sí, olvidate. Chamullo. Sí, sí. Bueno, chamullo o improvisación. Muy bien. Excelente. Bueno, y también puede presentar náuseas y vómitos, que no es tan frecuente en una gastritis crónica, ¿sí? Entonces, la cosa más frecuente está dada por la infección por Helicobacter pylori. ¿Alguien sabe con qué puedo teñir el Helicobacter pylori? Gram. Gram, son vasos. Ok, Debe haber algo específico. Tinción de plata. ok, me gusta eso. ¿Cómo se llama esa tinción de plata? Impregnación argentina. No. No, ni idea. Se me Te la fue debo. improvisación. Bueno, acá no pueden improvisar. Bueno, la tinción de plata se llama The Worting. Quartin Starry, ¿no? Ese, Worting Starling. Lo puedes escribir, Mica, así lo tienen los chicos ahí en el chat. Todo tengo que pensar frente. También lo pueden teñir con giemsa y con azul de metileno, ¿sí? Entonces recuerden, Worting Starry, giemsa y azul de metileno para teñir el Helicobacter pylori. La transmisión va a estar dado por una vía fecal oral, persiste toda la vida si no hay tratamiento en el paciente y se concentra mayormente a nivel del antro gástrico, ¿sí? ¿Qué sucede acá en cuanto a la etiopatogenia? Primero, vamos a tener la infección dada por este Helicobacter pylori. Este va a producir una gastritis predominantemente antral. ¿Por qué? Porque ahí se localiza mayormente. Para que recuerden, el antro está acá, ¿sí? Y esto va a producir un aumento en la producción de gastrina. Y acá quiero que se queden con algo importante. Produce un aumento en la producción de gastrina, eso está bien, aumenta la gastrina, pero no hay una hipergastrinemia. Eso es infrecuente, ¿sí? Simplemente aumenta la gastrina, no genera hipergastrinemia, ¿sí? Como vamos a ver en un síndrome que ahora les voy a hablar. Y puede también afectar a nivel del cuerpo y del fondo gástrico. Esto va a producir, piensen, tenemos una inflamación crónica, bueno, va a producir una atrofia, ¿sí? Entonces, reduce la masa celular parietal y reduce la secreción ácida. ¿Qué células producen el ácido? Parietales. Muy bien, excelente. Por eso está relacionado. Y piensen, como todo inflamación crónica, esto puede aumentar el riesgo para una neoplasia, ¿sí? Entonces, este paciente con gastritis crónica puede sufrir una metaplasia y esto aumenta el riesgo de adenocarcinoma. ¿Por qué adenocarcinoma y no un carcinoma escamoso? No sé. Porque es ¿Alguien el lo puede- epitelio que hay. Porque el ¿Cómo? epitelio- ¿Por qué? El epitelio es secretor. Muy Claro, bien, por las glándulas excelente. cónicas. O sea, es un epitelio de revestimiento, pero ¿Tiene glándulas o no tiene glándulas? son glándulas unicelulares, así que sí. Tiene glándulas el estómago. Entonces, si parto de un, ay chicos, estoy muy mal, me duele, tengo una epigastralgia,
que me está matando, por eso no puedo ni pensar. Si parto de... Che, Fran, Ay, ¿cómo se llama? un omeprazol. No, me tomé trimebutina. Bueno, vean acá. Tenemos muchas glándulas. Esto es benigno. Si pasa maligno, se va a llamar adenocarcinoma. Es por eso, ¿sí? Bueno, está bueno eso, Aarón, de ser médico, que te podés Automedicar. Y Sí, te sí, estás sí. enmascarando alto abdomen agudo, boludo. Yo creo que tengo una gastritis crónica. O un infarto atípico. Bueno, seguimos porque tenemos media hora. Al inicio, en la microscopía, vemos neutrófilos en la lámina propia, que estos luego atraviesan la membrana basal y van hacia el epitelio. ¿Por qué vemos neutrófilos al inicio? Bueno, piensen que estamos viendo una inflamación activa al inicio. Y vieron que esos neutrófilos pasan la membrana basal y van al epitelio. Bueno, vamos a tener neutrófilos intraepiteliales y también vamos a ver células plasmáticas subepiteliales que son característicos de la gastritis crónica. Y también podemos ver un infiltrado mononuclear porque estamos hablando de gastritis crónica, con folículos linfoides que pueden llegar a dar linfomas. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Entonces, tenemos acá toda la mucosa gástrica, ¿sí? Y vean a nivel de la lámina propia que tenemos un mayor contenido de un infiltrado mononuclear. Si tuviéramos un buen zoom, veríamos neutrófilos intraepiteliales. ¿Y qué tinción es esta? La de plata. La de Warting. De Warting Star. Muy bien. Vemos acá el Helicobacter pylori. ¿Es esto el Helicobacter pylori? No, son las giladas esas que están ahí arriba. Tipo. Esto, excelente. Son todas estas cositas que lo ven así como aspecto de bacilo, ¿sí? Esos son el Helicobacter pylori. Bueno, y algo importante, en la gastritis crónica puede llegar a formar linfomas. ¿Por qué? Porque todo ese infiltrado mononuclear que vemos acá pueden formar folículos linfoides con el centro germinal y esto puede llegar a malignizar. Eso se va a llamar maltomas, ¿sí? Recuerdan que a nivel ay, estoy muy mal, chicos. Tenemos el malt. ¿Por malt? Tipo. Sí, por el malt. ¿Alguien me recuerda el malt, la sigla? Tejido linfoide asociado a mucosa. Muy bien, hoy me van a tener paciencia, chicos. Funciono un poco retardado. Pero bueno, puede generar linfomas, eso es importante. A nivel de todo el intestino se pueden generar linfomas. Eso también es importante que lo sepan. Entonces, las complicaciones de las gastritis crónicas pueden ser úlcera péptica, atrofia de la mucosa, metaplasia intestinal, y esto puede llegar a dar un adenocarcinoma gástrico, displasia gástrica, pólipos inflamatorios e hiperplásicos, adenoma gástrico, linfoma gástrico, tumor carcinoide. Todo esto puede darse a partir de una gastritis crónica, y es importante que sepan las complicaciones. El tumor carcinoide, sepan que es un tumor neuroendocrino. Ahora vamos a hablar un poco del tumor carcinoide. Tumor neuroendocrino, ¿recuerdan cómo lo vamos a ver las células a nivel de la microscopía? ¿Lo de las células en arándano? No. Relacionado a la cocina, mala suerte, en sal y pimienta. Esa es la cromatina. Ahora lo vamos a ver igualmente. Bueno, voy a avanzar rápido, chicos, porque... Fran, ¿qué le metiste de sal y pimienta? A ver. Tumor... ¿Dónde está? Lo metí, ¿no? Sí, acá. ¿De qué estaba hablando? Tumor carcinoide. Chicos, los tumores carcinoides son los tumores neuroendocrinos. Ahí está de nuevo. ¿Sí? Ahí está de nuevo. Ven, miren acá el núcleo, vean la cromatina. ¿Ven que hay cromatina como más grande, que sería esto? Bueno, ese sería la pimienta, y la sal sería la cromatina más chiquita, que parece más puntitos. Eso sería la sal. Sí, ¿Se entiende sí, qué es sal y pimienta? Sí, bueno, ahora sí. Sí, ahora sí. Uy, te rebañaron, Aarón. Okay, sí. Gracias, Fran. Gracias. La pimienta, Váyanse a la mierda, yo pensé que era molida la pimienta.
Claro, yo no entendía por qué la Bueno, diferencia entre sal y boludo. pimienta, digo, si es casi lo mismo. Era pimienta blanca, negra, cayena, no entendía, boludo, ¿verdad? Yo en la India tengo 50 variedades de pimienta. Bueno, chicos, sigan. Bueno, ahora, necesito esa imagen. Después de la paso. Bueno, eso es característico del tumor carcinoide. Ahora lo vamos a hablar. Bueno, dijimos al inicio que íbamos a hablar, ya hablamos de gastritis aguda y crónica, úlcera péptica, es importante que lo sepan, repásenlo de Pato 1, recuerden la asociación con Helicobacter pylori. Ahora vamos a hablar de gastropatías hipertróficas. No saben nada de gastropatías hipertróficas, pero ustedes pueden improvisar. ¿Qué me pueden decir de gastropatías hipertróficas? Está en un examen oral. Que es una Reversible. patología en la que se da una hipertrofia. Un mecanismo de adaptación de las células. En las que ¡Eso! aumentan de tamaño, Reversible. aumenta la ¿En cantidad de dónde? ¿En proteína. dónde? En la mucosa gástrica. Excelente, muy bien. Mira, bien, por Excelente, fin. esa es la definición. En británico. Excelente. Se entiende. Ah, bueno, ¡Ay, miren, tira el británico, británico! Sí, vamos. sácalo de pena ahora. Saca la bandera. Excelente el británico. Punto para Gryffindor. Bueno, gastropatías hipertróficas. Excelente. Vamos a tener dos tipos. Uno es la enfermedad de Menetrier. Tenemos otras, ¿sí? Pero estas son las más importantes. Enfermedad de Menetrier y síndrome de Zollinger-Ellison. Las características en común que tienen es que hay una hipertrofia a nivel de la mucosa, en donde vamos a ver un crecimiento cerebriforme gigante, que este está exacerbado. En general hablamos de un patrón cerebriforme a nivel de la mucosa gástrica, pero en la mucosa gástrica normal, pero en gastropatías hipertróficas está en exceso, ¿sí? Es gigante. Y vemos pliegues rugosos de la mucosa que se debe a la hipertrofia epitelial, como ustedes bien dijeron. Está dado por una liberación excesiva del factor de crecimiento, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de qué factor de crecimiento. Vamos a hablar de enfermedad de Menetrier. Las características de esto es que es una enfermedad rara, está dado por una síntesis excesiva de TGF-alfa, este sería el factor de crecimiento, factor growing, te debo la T, no me acuerdo qué era la T, pero bueno, alfa. Y afecta, Tumor, ¿no es de tumor? ok, de tumor. Y afecta a nivel del cuerpo y a nivel del fondo gástrico, ¿sí? Es importante que recuerden esta disposición, ¿sí? A nivel del antro, en general, no lo afecta. La clínica de estos pacientes van a ser diarrea, pérdida de peso, hipoproteinemia, edema. ¿Por qué puede tener una hipoproteinemia el paciente? ¿O por qué puede tener una pérdida de peso? Por la En realidad se tiene. Ok, En realidad, pero asócienlo podría ser aumento por el ¿cómo? edema. Que podría ser aumento de peso porque si tiene hipoproteinemia tendría edema. Entonces habría un aumento de peso. Ok, sí. ¿Por qué hay una pérdida de peso? ¿Qué Por está la pasando diarrea. a nivel de la mucosa? No está perdiendo líquido por... Ok, sí, está bien lo del edema, pero quiero que me lo relacionen a que hay un aumento de pliegues a nivel de la mucosa. ¿Qué está pasando? ¿Es funcional ese pliegue? ¿Es mejor que tener una mucosa normal? Mala absorción. Exacto, de a poco te va dando una mala absorción, ¿sí? Por eso el paciente va a tener pérdida de peso, hipoproteinemia, y debido a la hipoproteinemia, como bien pensaron, debido a la disminución de la presión oncótica, vamos a tener un edema, que va a ser de tipo trasudado. Ven, por ejemplo, ahí pueden improvisar, si está en un examen oral, con cosas de Pato 1 que ya saben, calculo. En cuanto a la microscopía, vean esto, ¿sí? Este estómago, cómo hay aumento de los pliegues gástricos y tiene un aspecto cerebriforme. Puede haber una disposición polipoidea, es decir, que uno de estos pliegues tenga ese aspecto polipoideo. En cuanto a la microscopía, vamos a ver una hipertrofia de las células mucosas foveolares, las glándulas van a estar alargadas, ¿sí? Vean todo que está alargado, ¿sí? Estas glándulas, y puede haber una dilatación quística. Por ejemplo, esta es una dilatación quística de una glándula. ¿Se entiende esto o esta es otra? Una pregunta, Fran.
Sí, ¿Hay solo hipertrofia o hay hiperplasia también? también puede asociarse a hiperplasia. Ok. Comparen esto que habíamos dicho que era a nivel del cuerpo y del fondo con lo que habíamos hablado de la histología normal. ¿Es igual? No, claramente no. Excelente, muy bien, así lo van asociando. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro tipo de gastropatía hipertrófica que es el síndrome de Zollinger-Ellison. Y este se va a dar por tumores ubicados a nivel de páncreas y a nivel de intestino delgado. Secretan estos tumores gastrina, se llaman gastrinomas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un tumor a nivel de páncreas que secreta gastrina, entonces tenemos un gastrinoma pancreático que puede dar este síndrome de Zollinger-Ellison. Quiero que recuerden que este síndrome de Zollinger-Ellison, el paciente va a tener múltiples úlceras. Entonces, una de las causas de úlceras pépticas va a ser, aparte del Helicobacter pylori, bueno, el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este va a tener múltiples úlceras, ¿sí? ¿Dónde va a estar mayormente? A nivel del intestino delgado, estas úlceras. ¿Puede estar a nivel gástrico? Sí. Y de hecho, ahora vamos a hablar de eso. Las características. Dijimos que es una gastropatía hipertrófica. Hay una duplicación del espesor de la mucosa oxíntica, es decir, a nivel del fondo y del cuerpo gástrico, se engrosa la mucosa, ¿sí? Y la gastrina induce a una hiperplasia de las células parietales. Hay múltiples úlceras duodenales. Entonces acá tenemos esta imagen hermosa, tríada de síndrome de Zollinger-Ellison, que está relacionada a los gastrinomas. ¿Qué vamos a tener? Una hipersecreción gástrica. ¿Por qué? Porque piensen que vamos a hablar de una hiperplasia de las células parietales, ¿sí? Y estas, aparte de que la gastrina estimula a la síntesis de ácido clorhídrico, bueno, vamos a tener más ácido clorhídrico. Esto va a predisponer a la presencia de úlceras. Luego, miren, por ejemplo, acá tenemos los tumores a nivel pancreático como a nivel del duodeno. Y después vemos las úlceras, que son múltiples. Y estos van a ser resistentes al tratamiento médico. ¿Por qué? Porque, bueno, para eliminar estas úlceras debemos eliminar los tumores, los gastrinomas, porque si no, no va a servir el tratamiento médico. Entonces, cuadrito comparativo del Robbins entre enfermedad de Menetrier y síndrome de Zollinger-Ellison. La media de edad de los pacientes en Menetrier va a ser de 30 a 60 años y Zollinger-Ellison de 50 años. Localización, Menetrier va a ser cuerpo y fondo y el Zollinger-Ellison solamente en fondo. Los tipos de células predominantes va a ser a nivel de la mucosa y acá vamos a tener ya sea parietal como de la mucosa y a nivel endocrino también, ¿sí? Esto es importante. Y luego, el infiltrado va a ser escaso, mayormente linfocitos en Menetrier y en Zollinger-Ellison vamos a ver más neutrófilos. Quiero que acá vean los síntomas, que son muy distintos, ¿sí? El que tiene el paciente con Menetrier es hipoproteinemia, ya dijimos por qué, pérdida de peso, diarrea. En cambio, en Zollinger-Ellison es la presencia de úlceras pépticas. El paciente se va a quejar de la epigastralgia, que va a ceder con el consumo de ciertos alimentos, que se va a exacerbar ante el consumo de alimentos de frituras, chocolates, alcohol. De eso se va a quejar el paciente. Además va a tener astenia, anemia, pérdida de peso. ¿Por qué? Porque tiene un tumor. Y se puede asociar al NEM, ¿sí? A las neoplasias endócrinas múltiples, este síndrome de Zollinger-Ellison. Bueno, rápido, tenemos 15 minutos. Adenocarcinoma gástrico. Corresponde al 90% de los cánceres gástricos y afectan más al antro y a la curvatura menor. Vamos a tener dos tipos, y esto es importante que lo sepan. Intestinal y difuso. El intestinal vamos a ver masas voluminosas, ¿sí? Que pueden ser exofíticas, tipo como pólipos, bueno, así, o ulceradas. En este caso vemos que está ulcerada. Y después el tipo difuso, piensen que difuso
se llama porque infiltra este adenocarcinoma a la pared difusamente. Y el aspecto va a ser en bota de cuero. Vean esto, si lo tocamos a la microscopía va a ser duro como una bota de cuero, ¿sí? Y no va a tener un aspecto de masa voluminoso, no va a estar exofítico, ¿sí? Es básicamente más plano. ¿Por qué tiene esa consistencia más dura? Debido a la reacción desmoplásica que genera esta infiltración por el adenocarcinoma, ¿sí? Recuerden que la desmoplasia es la reacción del tejido ante un cáncer que libera colágeno, ¿sí? Y en la microscopía vamos a ver, en el tipo difuso, células en anillo de sello, menos mal que Aarón ya lo explicó, estos van a ser las células en anillo de sello, en el difuso, ¿sí? Vean todo este tejido colágeno, esto corresponde a la reacción desmoplásica, y en cuanto al tipo intestinal, vamos a ver células neoplásicas cilíndricas con vacuolas de mucina apical, ¿sí? Estos serían estas células que estuvimos hablando. Bueno, seguimos. Luego, ¿qué otros tipos de neoplasias podemos encontrar? Bueno, un linfoma gástrico que estuvimos hablando. Esto está asociado al tejido linfoide, asociado a mucosas, el MALT, vamos a llamarlo maltoma, y son linfomas de tipo B. Entonces, en la inmunohistoquímica va a ser BCL2 positivo, CD19 positivo y CD20 positivo. Esto es importante que lo recuerden. Y suelen aparecer en sitios de inflamación crónica. Estuvimos hablando de la gastritis crónica. Entonces, paciente con antecedente de gastritis crónica, podemos pensar en un linfoma gástrico. El factor predisponente más importante es la infección por Helicobacter pylori. Muy importante el Helicobacter pylori en lo que es a nivel gástrico. La clínica, bueno, más de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Vean esto. Esto sería a nivel gástrico. Vean cómo está totalmente infiltrado por debajo del epitelio por linfocitos, ¿sí? Un infiltrado de linfocitos tremendo. Y estos linfocitos pueden llegar a destruir el epitelio, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ah, bueno, alguien se desmuteó y se escucha su audio. Bueno, en la microscopía dijimos, infiltrado denso de linfocitos en la lámina propia, y acá hay algo importante. Hay algo patognomónico, característico, que vemos linfocitos neoplásicos que infiltran a las glándulas gástricas creando lesiones linfoepiteliales. Si no entendiste nada, vamos a ver esto. Acá hay una glándula gástrica, el cual está siendo infiltrada por linfocitos. Eso lo vamos a llamar lesiones linfoepiteliales. ¿Ven esto? Glándula gástrica infiltrada por linfocitos. ¿Se entendió esto? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de tumor carcinoide. Se origina a partir de células endócrinas del tejido, del tracto digestivo. Las características es que, en general, es un tumor neuroendocrino bien diferenciado. La ubicación está principalmente a nivel del intestino delgado, pero puede estar en cualquier parte del tubo digestivo. También puede estar a nivel del pulmón. Y la asociación va a estar dada con, miren, síndrome de Zollinger-Ellison que estuvimos hablando. También a hiperplasia de células endócrinas, ¿sí? Esto puede generar una predisposición a una neoplasia, ¿sí? Luego, gastritis crónica atrófica. En la inmunohistoquímica va a ser positivo para cromogranina A y sinaptofisina. Estos son marcadores neuroendocrinos, que lo tienen que saber, es importante. En la microscopía vamos a ver células de citoplasma granular y núcleo ovalado y cromatina en sal y pimienta, ¿sí? Es esto, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, esto ya lo expliqué, vamos rápido. Miren, acá, por ejemplo, acá, este está más lindo, ¿sí? Acá tenemos el epitelio gástrico, ¿sí? Y acá vean que tenemos células en el cual tenemos un citoplasma más eosinófilo con un núcleo ovalado, y si hacemos zoom vamos a tener esta cromatina en sal y pimienta. Seguimos. Vamos a hablar ahora de enfermedad inflamatoria intestinal en estos últimos 10 minutos que nos queda. Es lo mismo enfermedad inflamatoria intestinal que síndrome de intestino irritable. Creo que lo estoy diciendo bien. ¿Es lo mismo? No.
Muy bien, Espera, excelente. No, no es lo mismo. Enfermedad inflamatoria intestinal es otra cosa. Quiero que recuerden que la enfermedad inflamatoria intestinal es una inflamación crónica del tracto digestivo, que como toda inflamación crónica, este va a tener periodos de brotes y de remisiones, y la etiología es desconocida, ¿sí? Se asocia a una etiología autoinmune, ¿sí? Pero también hay otras etiologías que se proponen que luego lo van a leer. Tenemos dos tipos de presentaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, en general, ¿sí? Que va a ser la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Entre medio tenemos que si no definimos entre Crohn y colitis ulcerosa, vamos a hablar de colitis indeterminada. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los polos, ¿sí? Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn vamos a definirla como un proceso inflamatorio granulomatoso transmural, ¿sí? Es importante que recuerden esto, que la afectación va a ser a nivel transmural. Y esto se da, el compromiso va a ser de la boca al ano, es decir, en cualquier parte. Puede ser a nivel de la boca, que tenga granulomas a nivel transmural, puede ser a nivel del esófago, puede ser a nivel del intestino delgado, a nivel del intestino grueso, a nivel del ano, a nivel del recto, en cualquier parte, de boca al ano, en cualquier segmento, ¿sí? Y la distribución va a ser asimétrica y discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo hablamos de una distribución parcheada. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el intestino delgado que está comprometido, bueno, es discontinuo, es decir, se compromete una porción de intestino delgado, pero después hay una porción de intestino delgado sana, y hay otra porción afectada. Eso lo llamamos distribución discontinua o parcheada. Vean cómo también puede afectar a nivel del intestino grueso, ¿sí? Eso sería en cuanto a la enfermedad de Crohn. Ahora, distinto pasa a nivel de la colitis ulcerosa. ¿Qué pasa en la colitis ulcerosa? Esto lo vamos a llamar como un proceso inflamatorio a nivel colónico, ¿sí? La afectación va a suceder a nivel rectal, como también a nivel sigmoidea, y puede llegar a nivel del ángulo esplénico, ¿sí? Entonces, el compromiso va a ser acá a nivel mucoso y submucoso, no compromete a nivel transmural. Quiero que recuerden esto, ¿sí? Ahora, en colitis ulcerosa no vamos a ver granulomas, y a nivel de Crohn sí lo vamos a ver. ¿Siempre vamos a ver en enfermedad de Crohn granulomas? No. Para hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn, ¿necesito sí o sí la presencia de granulomas? No, ¿sí? Pero lo característico de enfermedad de Crohn es la presencia de granulomas. Vean cómo la distribución es continua y es ascendente. ¿Ven cómo va subiendo? ¿Sí? Nunca vamos a ver que la colitis ulcerosa parta, no sé, por ejemplo, en base al ángulo esplénico y vaya bajando. No, tiene que subir. Siempre compromete a nivel del recto y va subiendo a nivel del colon. Eso es importante que lo sepan. Luego, en cuanto a la microscopía, ¿qué vamos a ver a nivel de la microscopía? En enfermedad de Crohn, vean acá, tenemos el epitelio intestinal, tenemos la lámina propia, la capa muscular, y vean esto. ¿Qué es esto? Yo sé que no tenemos la mejor definición, pero ¿qué es esto? Nidos de células. Ok, nidos de células, no me está gustando eso. No, puede ser el mal. Ok, ¿qué es esto, chicos? Células gigantes. Muy bien, células gigantes. ¿Y esto qué podría ser? Mioepiteliales. Ay, me está dando un infarto. Linfocitos. Células mioepiteliales. Histiocytos. Histiocitos, muy bien. Estamos hablando de un granuloma, chicos. Células gigantes, histiocitos, que eran los macrófagos activados. ¿Ven acá la corona de linfocitos? Sí. Vean que, digamos, afecta un poco la capa muscular, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar de enfermedad de Crohn. También podemos ver un infiltrado de mononucleares que pueden ser dispersos, como también en agregados linfoides,
como folículos linfoides, y también podemos ver microabscesos compuestos por células, por neutrófilos, ¿sí? Básicamente. Y vean esto. A nivel de la enfermedad de Crohn podemos notar la presencia de fisuras como también fístulas, ¿sí? Esto es una fisura, ¿ven cómo atraviesa todo? ¿Sí? Puede llegar a nivel de la capa muscular. ¿Lo ven esto? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Podemos ver fisuras, ulceración. Perdón, pero eso es otro tejido o tipo se continúa el epitelio o cómo es, como medio confuso. No O el entiendo. colágeno, no entiendo. O ves que, o sea, viene el epitelio. Viene y el en un momento- epitelio Sí. y acá hay una solución de continuidad. Listo, es tipo una Esa es la úlcera. fisura, Ok, listo. que puede suceder en enfermedad de Crohn, como también puede suceder las úlceras. Y también puede suceder que haya estenosis, ¿sí? Esto también va a estar dado por el depósito de tejido colágeno que disminuye la luz del intestino, ¿sí? Acá, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, vean acá a nivel de la pared intestinal, ¿qué sería esto? ¿Qué sucedió acá? ¿Qué estamos viendo? Las fisuras. La fisura. Excelente. Y si atraviesa todo, puede llegar a perforar a nivel del intestino y el paciente puede tener un abdomen agudo, ¿sí? En enfermedad de Crohn. Recuerden eso. Ahora, vean acá en colitis ulcerosa, ahora vamos a ver la microscopía, lo que va a generar en colitis ulcerosa no va a ser tanto la estenosis, ulceración, fisuras. Lo que va a suceder acá es la presencia de pseudopólipos. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Como que forma pseudopólipos y no sucede tanto esas fisuras. Eso es importante que lo sepan. Ahora, en cuanto a la microscopía, vean que puede suceder una erosión de la mucosa, podemos ver la presencia de pseudopólipos y vamos a tener un mayor infiltrado de polimorfonucleares de neutrófilos y se pueden conformar en microabscesos también. No afecta a nivel de la capa muscular, recuerden esto. Este afecta a nivel de la mucosa y de submucosa. Complicaciones de, bueno, les voy a decir de colitis ulcerosa. Las complicaciones puede ser un megacolon tóxico, puede ser una perforación, también puede darse, aunque es menos frecuente, la presencia de pseudopólipos que van a ser pólipos inflamatorios, hemorragias y cáncer de colon, ¿sí? En colitis ulcerosa. Eso es importante que lo sepan. Si va a tener hemorragia, el paciente puede tener en cuanto a la clínica diarreas con sangre. El paciente también piensa que afecta a nivel del recto, ¿sí? Entonces el paciente va a tener urgencia defecatoria. Eso se llama síndrome rectal, que básicamente el paciente tiene, ¿saben qué es tenemos rectal? Bueno, lo digo rápido. Básicamente el paciente tiene ganas de hacer caca, pero es como que tiene ganas de hacer caca, necesita hacer caca en ese momento, pero cuando hace caca siente que no evacúa del todo. Eso es el tenesmo rectal. Y también puede tener una hemorragia digestiva baja, eso lo vamos a llamar hematoquesia, ¿sí? Cuando tenemos sangre roja rutilante a nivel de las deposiciones. Y bueno, en cuanto a colitis ulcerosa, eso. Y también quiero que sepan que la colitis ulcerosa va a estar asociada mayormente a manifestaciones extraintestinales, que vamos a hablar ahí de eritema nodoso, psoriasis, trombosis venosa profunda, pioderma gangrenosa y síndrome de Sweet. Todas estas cosas no lo tienen que saber en cuanto a la patología per se, pero sí tienen que saber que existen estas y están relacionadas a colitis ulcerosa. Lo repito, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, psoriasis, síndrome de Sweet y también se puede asociar a artritis. Ahora, en cuanto a colitis ulcerosa, ¿cuáles son las complicaciones que podemos ver? Vamos a ver acá. Disculpa, Fran. Qué lindo dibujito. ¿Dónde lo sacaste? Está muy lindo.
Este lo bonito, saqué del Rubin. Ah, mira. No, Mira, pará, y este lo saqué del Harsh. Ese es el Harsh, ese lo reconozco. Este no me acuerdo, no lo sé. Tengo 1000 libros. Bueno, rápido, Chicos, rápido. ¿sí o no, chicos? ¿Qué opinan de las fotos de las imágenes de Fran? Díganme que no están lindas. Tan linda. Están re lindas. Tan linda tu diapo, Fran. Se nota Gracias, que está gracias. recibido el juego, de amigo mío. Bueno, seguimos rápido. Acá vamos a hablar de enfermedad de Crohn, ¿sí? Vean acá, tenemos la serosa, la muscular, ¿sí? La mucosa, y vean cómo está afectado a nivel de enfermedad de Crohn. Hay una disminución de la luz, dijimos que podía suceder una estenosis, ¿sí? También vean la perforación que puede suceder en enfermedad de Crohn. Esta perforación puede generar abscesos, ¿por qué? Porque hay inflamación aguda. Piensen que a nivel del peritoneo, si vertimos materia fecal, puede generarse absceso. Luego puede verse ulceraciones, ¿sí? Hiperplasia de los folículos, de los nodos linfáticos. También la presencia de granulomas, que estuvimos hablando de los granulomas que van a afectar a nivel transmural. ¿Qué más? La presencia de fístulas. Vean, si tenemos intestino grueso con intestino delgado y se perfora el intestino grueso, este puede llegar a perforar el intestino delgado y puede generar una fístula, ¿sí? Como lo estamos viendo acá. ¿Qué más? Bueno, inflamación crónica transmural, y sería eso en cuanto a enfermedad de Crohn. Bueno, ¿dudas hasta acá de todo esto? No sé cómo llegué, chicos. Llegaste bien, Fran. Te lo ganaste. ¿Dudas están ahí? ¿Están vivos? Sí, sí, sí. Yo voy a dar un aplauso virtual a Fran aquí, levantando la manito. Bueno, ¿no hay dudas ahí? Bueno, si no hay dudas es porque o me expliqué bastante bien o no estuvieron mucho. No estás luz. No, amigo, esta clase diste, pero cuando te sepa un noté- toque más y capaz que ahí tengo un poco más de dudas. Te noté muy fluido, boludo. Tenías muy preparada la clasecita, ¿no? Te sentí muy... Está en modo IAR ahora, Sí. está en modo IAR, tiene todo el tiempo del mundo para hacer las clases. Y... No tengo todo el... Boludo, No, ¿cuándo realmente subiste no la tengo historia todo de el... esta? La semana pasada, boludo, ¿qué pasó? Es como, ¿qué tengo que hacer? Me voy a poner a preparar una clase. No, chicos, estoy muriendo con el YAR. Igual la estoy pasando bastante bien, pero duermo muy poco. Vos siempre te estás haciendo la víctima, así que yo no te Todo para decir que está en el IAR. Ahí, meta escalpelo, punto, toda la cosa. Me siento re... Todo para decir que ya se recibió él, claro. Sí, sí. Hoy quiero decir algo. Si no hay ninguna pregunta, quiero contar una anécdota que ya lo saben, que nada, fue tremenda hoy. ¿Alguna duda? Ya está subida esta diapo en el Classroom. Después el que grabó me pasa el link del video y después lo subo. ¿Alguna duda? Espera, te van a mandar de dos partes diferentes. Vos agarrá la que pese menos, porque una Ok. chica grabó desde Windows y otro desde la tablet. Entre el que pese menos de 2 teras, ese.